Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Resiliencia Creativa. Hoy conversamos con Javier Martín, actor, presentador y activista por la salud mental. Desde hace años, Javier habla abiertamente sobre su experiencia con el trastorno bipolar, ayudando a visibilizar una realidad que sigue siendo tabú en muchos espacios. Su historia es la de alguien que ha aprendido a habitarse con todas sus luces y sus sombras, y que hoy transforma su vivencia en palabra, conciencia y cuidado colectivo. Una charla directa y luminosa sobre el poder de la vulnerabilidad, la importancia de una red de apoyo y cómo hablar de salud mental puede convertirse en un acto profundamente creativo y sanador. Bienvenido, Javier. Muy buenas, ¿qué tal, Carmen? Encantado de estar contigo y charlar este ratito. Igualmente, oye, te voy a llamar Javi, casi mejor, ¿te parece? Sí, 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 prefiero. Sí, sí. Bueno, Javi, pues nada, muchísimas gracias por acceder a tener esta conversación y a compartir tu proceso con todos los oyentes de Pluma Lab. Me gustaría em, comenzar preguntándote o que nos cuentes un poco, pues, cómo fue todo tu proceso, ¿no? De resiliencia, por así decirlo. La parte de resiliencia, luego ya entramos en la parte de creatividad, pero ¿cómo ha sido todo ese proceso? ¿De dónde vienes? ¿Te refieres más a cómo lo fui superando, no? ¿Por ahí? ¿O cómo empezó todo? ¿O qué? ¿Por ¿Cómo dónde va? empezó todo y Vale, cómo, pues, tú conseguiste enfrentarte a ello y ir superándolo poco a poco, o vale. atravesándolo, Claro, mejor dicho? son muchas cosas, ¿no? No es un conjunto de cosas, ¿no? Bueno, yo hace como 12 años o así, estaba aquí en el salón de esta casa, celebrando la Nochebuena con amigos, una fiestecilla, y ahí, bueno, quiero hacerlo un poco resumido porque si no, no nos da tiempo, pero de repente empecé a sentir cosas muy extrañas, sentí que me moría directamente, o sea, me muero, me estoy muriendo. Y a partir de ahí, bueno, cerré los ojos y a partir de ahí, al volver a abrirlos, era como si hubiese estado, como si estuviera en otro plano de realidad, ¿no? Estaban mis amigos, mi casa, todo, ¿no? Estábamos de fiesta, pero es como si me hubiese muerto, pero hubiese pasado a otra realidad paralela, ¿no? Y a partir de ahí, pues, lo que me pasó, pues, fue, digamos que crucé ese umbral y tuve unas percepciones extrasensoriales impresionantes. Visto desde dentro es maravilloso, de hecho, estaba todo el rato flipando porque sentía la telepatía, sentía que podía comunicarme con los animales, con las plantas, que podía hablar como con seres espirituales, podía comunicarme con un amigo mío que se había muerto hacía unos años y todo sensaciones muy, bueno, muy gustosas. Desde dentro era muy gustoso y muy pleno y muy lleno. Eso es desde dentro. Desde fuera lo que se ve es una persona que hace y dice cosas muy raras, que tiene unos movimientos, una mirada extraña y que está totalmente desequilibrado, ¿no? De ahí, bueno, pasé por dos psiquiátricos en ese estado, que ese es el estado de la manía, ¿no? Y, y bueno, me regularon y tal. Y después de esas subidas vino un bajón con la depresión, que fue muy fuerte, muy fuerte. No había nada en mi vida que me hiciera sentir así, estaba todo bien. Lo único que, bueno, con ese momento de la manía, pues tuve que compartir el trabajo que yo hacía con otro actor, empecé a ganarme un poquito menos de dinero, pero bueno, realmente en mi vida estaba todo perfecto, pero mi cabeza no lo veía, ¿no? Empecé a tener mucho miedo del futuro, miedo a quedarme sin dinero, sin trabajo, que me dejaran mis amigos por estar tan triste, que me dejara mi pareja, y entré en una depresión muy fuerte que me llevó a tener pensamientos suicidas y estar, bueno, me subí, aquí hay una terraza en la séptima planta y era tener el demonio en casa y hubo un día que estuve muy cerca de hacerlo. Lo que pasa es que en el último instante, bueno, pensé sobre todo en la persona que yo más quiero, que es mi marido, y me retiré, ¿no? A partir de ahí aquí es donde empieza el momento de resiliencia, ¿no? De qué es lo que debe hacer uno. Cada uno es un mundo y tiene su proceso,
Pero por un lado, por supuesto, ponerme en manos de psicólogos y psiquiatras, eso importantísimo. No, es muy difícil que alguien pueda equilibrarse sin ese apoyo profesional, que son los que saben, ¿no? Medicación, que es la que también te regula la química que no está bien en tu cerebro. La medicación es pura química y las pastillas pues te ayudan. Yo a día de hoy me tomo 2 pastillas todas las noches y luego el entorno, la familia y los amigos son importantísimos, ¿no? Yo tengo la suerte de tener un entorno que me ha cuidado, que me ha protegido, que han estado conmigo y me han ayudado muchísimo. En este proceso, que resumido suena muy fácil, no es fácil, no es nada fácil. Hay que tener paciencia, lleva su tiempo todo esto y se pasan muchas fases. Yo pasé la fase de yo no me quiero tomar las pastillas, yo estoy bien, tal, sobre todo en la manía, ¿no? Cuando tú estás tan alegre, tan feliz, tan maravilloso, dices, es que no quiero bajar de aquí, yo estoy estupendamente. Tú no eres capaz en la manía muchas veces de reconocer qué es lo que te está pasando. Para eso necesitas al entorno que te dice que tienes que ir al psiquiatra. Yo también pasé procesos de esos de me decían mi entorno, tienes que ir al psiquiatra, y yo que no me entendéis, que yo estoy muy bien, que no sé qué, y me rebelaba. Hubo un clic ahí que cambió muchísimo porque luego lo pensé y dije, mira, vamos a ver, a veces mi familia y mis amigos se confunden, y es verdad, se pueden confundir en la manía se parece mucho el principio, sobre todo a la alegría, a estar un poquito exaltado, a estar feliz, empieza por ahí, ¿no? Y yo soy un poco así también, entonces ellos se confundían muchas veces, pero llegué a un punto en el que dije, mira, si mi familia y mis amigos me dicen que tengo que ir al psiquiatra, yo voy a ir. ¿Qué me cuesta a mí ir al psiquiatra? Que me mire y ya está. Y a veces he ido al psiquiatra, a la psiquiatra en este caso, y me ha dicho, no, Javi, estás bien, no pasa nada, estás alegre porque has tenido un estreno y tal. Y la familia y los amigos han pasado también un proceso muy duro de shock. Todo lo que han vivido, mis ingresos en los psiquiátricos, todo lo que lleva el tema de la salud mental, lo que han visto, entonces ponen la venda antes de la herida a veces. Y otras veces he ido y me dice la psiquiatra, sí, estás un poquito elevado, vamos a subir la medicación. Otro momento de entender con el tema de la medicación. Yo me fastidiaba muchísimo cuando de repente de 0,5 miligramos o 5 miligramos me pasaban a 10. Y yo, joder, no sé qué, 10 miligramos, joder. Y era como una carrera, era como si hubiese perdido una pequeña batalla porque me suben de miligramos. Y es una chorrada, es una tontería. ¿Qué más da tomarte 5 miligramos que 10 que 20? Se trata de estar bien. Lo que necesitas en ese momento son los miligramos que necesitas. Y entonces no luchar contra eso. No es una carrera de a ver cuántos miligramos tomo, ¿no? Y luego para mí fue muy importante también entender que el entorno, la familia, los amigos, eso es lo que decía, han vivido también un shock muy fuerte, ¿no? Entonces, a veces ellos te tienen con la correa muy corta, tienen mucho miedo de que vuelva a ocurrir, te están vigilando mucho, estará haciendo, no haciendo, esto será que se está elevando, esto será que se está deprimiendo, están asustados de que vuelva a ocurrir, ¿no? Y yo creo que hay que dejarles también ese momento, ¿no? Entender que es agobiante. Para mí era muy agobiante estar tan observado y tan vigilado. A veces no me dejaban. Pero dices, mira, hay que entenderlo. Esto es cuestión de mostrarles poco a poco que estás mejor y poco a poco te van a ir soltando cuerda. Y así ha sido, de hecho. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cuando está muy cerca todas esas crisis y esos ingresos y has estado muy mal, están todavía bueno, pues con el miedo en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, son pequeñas cosas que hay que hacer. Por supuesto, también súper importante cuidarse. Hay un momento en el que uno tiene que coger su autoridad. En todo esto a veces lo pierdes, ¿no? Porque la cabeza se te ha ido, pero hay un momento que tienes que coger las riendas y decir, venga, pues ahora, ¿qué es lo que toca? Toca cuidarse, toca no tomar drogas, toca
No digo no beber alcohol, pero con moderación. Toca descansar, toca las horas de sueño son súper importantes en la salud mental y a las personas con trastorno bipolar y con cualquier trastorno, muy importante el descanso. Y toca hacer ejercicio, súper importante para la salud mental. Y por supuesto, ya si comes bien, pues fenomenal. Muchas cosas, pero son todas importantes. Mm. Me ha encantado escucharte, Javi. Me detendría en un montón de cosas que has comentado. Me he sentido muy identificada también porque en el proceso mío que yo tuve, completamente diferente, porque fue un proceso de duelo, pero al final como que los pilares que también me ayudaron a agarrarme a la esperanza realmente fueron un poco los mismos que tú has ido comentando, ¿no? La ayuda profesional, el entorno, el autocuidado, en mi caso también, pues la práctica espiritual, el buscarle en el sentido de, pues buscar un sentido a todo eso que estaba pasando y que yo creo que también de ahí surge el acto creativo del que ahora hablaremos. Y me ha encantado también cómo has mencionado el tema este de la medicación, ¿no? Porque yo creo que es verdad que esto hay que entenderlo como lo que es, ¿no? Que es una muleta, un apoyo que por sí solo, pues a lo mejor ayuda, pero que realmente, donde realmente ayudas dentro de un contexto en el que también hay un proceso de terapia y en el que, en tu caso, como has comentado, aparte tenías un entorno que te apoyaba y te estaba dando amor y que era ese amor realmente lo que, por lo que yo te he escuchado, lo que te estaba sosteniendo dentro de ese proceso tan difícil que estabas viviendo. Mm. Sí, 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 o sea, yo reconozco que he tenido mucha suerte. No todo el mundo tiene las condiciones o el entorno. em, lo mismo que me ha pasado a mí en una persona que no tiene esa red de apoyo, es que yo no estaría así ahora. O sea, yo ahora estoy desde hace ya años que no tengo subidas ni bajadas, nada, mínimas, una tontería. Que por cierto, hay que decirle a la gente que cuando una persona tiene un diagnóstico de salud mental, bipolaridad, esquizofrenia, lo que sea, la etiqueta yo ya la llevo, trastorno bipolar, pero se puede llevar una vida completamente estable durante muchísimos años si se hacen todo este tipo de cosas, ¿no? Luego hay eh, gente bueno, con más gravedad, menos gravedad y tal, pero yo conozco bastantes personas con trastorno bipolar que trabajan, tienen su familia, sus hijos, salen de marcha, tal, no sé qué. O sea, que no etiquetemos a la gente trastorno bipolar y ya siempre vas a estar en la manía o en la depresión de vez en cuando. No, 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 no. Yo hace muchos años que estoy estupendamente, ¿no? Pero sí, lo que hablábamos es súper importante, ¿no? El entorno, es que a mí me ayudaba mucho que los demás estuvieran pendientes de que me tuviera que tomar las pastillas, de que descansara, de que fuera al psiquiatra, al psicólogo, que me acompañaran. Cuando yo estaba con la depresión, yo no podía moverme del sofá de casa. A mí me tenían que llevar prácticamente al teatro a salir a actuar, porque claro, no puedes suspender. El teatro es muy complicado suspender. Si tú no vas al teatro, no trabajan 30 personas o las que sean. Y entonces, pero a mí me tenían que llevar, cosa que ahora hablaremos de eso, me venía muy bien porque justo en el momento en el que yo salía a escena era cuando dejaba de tener esos pensamientos suicidas de tirarme por aquí, ¿no? Por esta terraza. Y esa hora y media de actuación me ayudaba muchísimo. Pero sí, sí, el entorno es indispensable. Mm. Pues aprovechando que lo has mencionado, Javi, sí que me gustaría que me comentaras un poco eso, ¿no? De cómo a ti, pues ese acto creativo, el salir a actuar, también te ayudó en ese momento, fue como un acto casi terapéutico, ¿no? Dentro del proceso, por lo que he entendido. Mm. Sí, a mí me ayudaron varias cosas, sobre todo lo artístico, cuando estaba en la manía, era como más todo muy espiritual y muy expansivo y muy salir a la calle y muy... por ejemplo, en la manía sí que me conectaba muchísimo, guau, era impresionante con la música, ¿no? Yo me ponía aquí música que me gustaba y tal, y mandaba energía al cosmos, a la humanidad, a todo, y era
era un momento impresionante. Pero sobre todo cuando estaba en la depresión, que es el momento más duro de mi vida, me ayudaba, a ver, me ayudaba, quiero decir, yo seguía con la depresión, yo seguía igual, pero yo hice un cuaderno con dibujos, escribía cómo me sentía, con, bueno, poemas y tal. Y eso te ayuda de alguna manera, ¿no? A sacar eso que llevas dentro, además en tu soledad, porque cuando estás en la depresión estás solo. Es como que nadie entiende la situación en la que estás, a no ser que haya otra persona que haya pasado por una depresión de ese tipo, ¿no? Pero estás solo, ¿no? Te sientes que nadie te entiende, nadie te puede sacar de ahí, estás metido en una burbuja negra, en un pozo negro y ahí estás solo, nada, solo, no hay nada que hacer, ¿no? Y sí que me ayudaba, me llamaba la atención, porque yo tenía un pensamiento, el pensamiento suicida, de que era tírate por la terraza todo el día, desde que me levantaba hasta que me acostaba, atronando aquí en la cabeza, insoportable, ¿no? Y sí que es verdad que cuando salía al escenario yo llegaba hecho polvo y fatal y tal, pero de repente, como tenía que salir al escenario, en ese momento estaba haciendo de Humphrey Bogart, y claro, yo de repente me tenía que poner otra ropa, otra postura, otra voz, otro texto, que no era el mío. Y era como de repente salir de Javi y meterme en Humphrey Bogart, ¿no? Y me olvidaba de mí, ya no era Javi. Entonces, durante esa hora y media, de repente esos pensamientos de tirarte por la terraza, que no es un pensamiento, bueno, como tantos que tenemos, ¿no? Es que era algo muy real, era constante, te empujaba, y daba terror, ¿no? Y que en hora y media no tuviera ese pensamiento era un relajo. Y sí, sí, yo creo que cualquier cosa que sea artística, pintar, escribir, tocar un instrumento, bailar, lo que sea, aunque no puedas con tu alma, aunque lo hagas fatal, aunque sea moverte un poquito con música, todo eso te ayuda, ¿no? Te saca un poquito de ese sitio terrible. Mm, totalmente, Javi. Me encanta que digas esto porque, bueno, eso es lo que yo siento con la escritura, ¿no? Porque al final es como, pues, buscar el medio de expresión que más se adapta a ti y que realmente a lo que te está ayudando es como a, de alguna manera, sacar todo eso que llevas dentro hacia afuera y incluso relativizarlo de alguna forma. Y me ha encantado además escucharte porque yo este año he empezado a hacer clases de teatro y para mí ha sido como entrar en una nueva dimensión, prácticamente, la expresión corporal, Mm. que yo soy una persona mega mental, entonces de repente como empezar a buscar el expresar desde el cuerpo me ha parecido una pasada, Sí, o sea, súper el teatro es terapéutico. absolutamente mágico. El teatro sana muchísimo, es sanador, es sanador. Porque en el teatro se trabajan muchísimas cosas. Se trabaja la memoria, se trabaja la expresión corporal, se trabaja el dejar de ser tú para ser otra persona y eso te hace vivir otras cosas, con lo cual amplía tu mente. Se trabaja el compañerismo, el ser generoso. Cuanto yo mejor actor soy, mejor compañero, hago mejor al otro actor. Cuanto mejor hago al otro actor, mejor actor soy yo, ¿sabes? O sea, si yo le puñeteo al otro, me estoy fastidiando mi trabajo, ¿no? Entonces, el compañerismo es súper importante. Y luego el compadreo que hay en el teatro, ¿no? No es ir a una oficina, no es, yo qué sé, ¿no? Hay una magia distinta. Y el hecho de hacer esa función delante del público también se trabaja las inseguridades, el miedo, me voy a confundir, se me va a olvidar no sé qué, tal, y todo eso, ¿no? Y trabajar los miedos es buenísimo, ¿no? Y enfrentarse no me gusta decir enfrentarse, mostrar al público y hacerle vivir un momento mágico, ¿no? Es pura magia el teatro. Como que te conecta también, ¿no? Con esa dimensión social que también hablábamos al principio de, pues estoy aquí también ayudando o haciendo que otras personas tengan este rato de pasárselo bien y de disfrutar y como que le da un sentido. Mm, sí, sí, para mí, yo ahora
o sea, soy actor y trabajo en donde me llamen. Yo encantado. Pero realmente el teatro para mí es lo que más me llena, ¿no? Y de hecho, cuando me pasó todo esto, yo ahora tengo ya dos propósitos en mi vida. Uno es el teatro, que ahí sigue y me apasiona, y otro es hablar del tema de la salud mental. Y bueno, te voy a contar la razón por la que yo hablo siempre de salud mental y me involucro. Hay una razón principal. Cuando yo estaba metido en ese pozo negro, yo siempre lo digo así, digo, yo no es que creyera que no podía salir de esa situación, de esa depresión, de ese sufrimiento insoportable. No es que creyera, es que sabía perfectamente que no iba a poder salir jamás. Era una certeza absoluta de sufrimiento, porque decimos depresión y no sabemos, ¿no? Pero de un sufrimiento insoportable. Y como sabes que no vas a poder salir de ese sufrimiento, dices, pues mi única salida es quitarme la vida, ¿no? Cuando ya por fin superé aquello y salí de aquello, yo miraba para atrás y digo, anda, ¿cuánta gente hay ahora mismo metida en ese pozo y que están diciendo esa misma frase? Es que sé que no voy a poder salir nunca. Y no es verdad. Yo estaba y están metidos en ese pozo, y yo siempre lo imagino que miras para arriba y no hay luz. El problema es que está tapado, pero no es verdad que no haya luz. Hay una tapa. Lo que hay que hacer es quitar esa tapa para que esa persona empiece a ver un mínimo de luz poco a poco, y eso tiene que ser con ayuda. La tapa él por sí mismo es muy difícil que la quite. Pero tengo que decirle desde mi conocimiento que sí se puede salir de la depresión, que es absolutamente normal tener hasta pensamientos suicidas, que esto le pasa a millones de personas eh, todos los años en nuestro país, y miles y miles de personas salen de la depresión. Hay que hacer lo que hay que hacer, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Pero darles esa esperanza. Totalmente. Además, es que Javi, como dice una psicóloga que yo conozco, que colaboro con ella y que admiro mucho, al final la ideación suicida es un acto en contexto. O sea, si tú cambias el contexto en el que estás, seguramente no tendrías esa ideación. Si tú no hubieras estado en ese momento de depresión y hubieras estado como estás ahora, no hubiera venido esa idea a tu cabeza. Entonces, al final, es como un mecanismo que tiene la mente para protegernos del sufrimiento en el que estamos inmersos en ese momento, pero el hecho de que en un momento dado pueda venir ese pensamiento a nuestra cabeza no significa necesariamente que hay que hacerlo. Al contrario, es como una voz de alarma de, ok, necesito ayuda, vamos a tomar acción, porque quizás no puedo con esto yo solo, ¿no? Como decías tú. Mm. Hay no me sale, el actor de la máscara, que nunca me sale el nombre. El Jim Jim Carrey, ¿no? Carrey. Jim Carrey dice una cosa que para mí me pareció súper interesante. Yo creo que él sufrió depresión. En inglés, depresión es depress o algo así. Entonces él hace un juego de palabras como deep rest, un descanso profundo. Y estoy totalmente de acuerdo. Aquí entramos dentro un poco ya de la espiritualidad, pero yo creo que cuando una persona entra en crisis, del tipo que sea, una depresión o cualquier tipo, es un momento que la vida te está diciendo, "Ch, vamos a ver, para aquí, que aquí hay que hacer pequeños cambios o grandes cambios, o vete a saber, pero vas a pasar por un momento muy jodido en el que tienes que parar, te tienes que mirar para adentro, tendrás que pedir ayuda y tal, para entender que a partir de ahí, qué es lo que vas a querer en la vida, qué es lo que quieres hacer contigo, con tu cuerpo, cómo lo vas a tratar, cómo vas a tratar tu mente y tal. Y estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer un deep rest, que es un descanso profundo. Y en mi caso fue así, o sea, de repente había que cambiar cosas. Yo eh, no era muy cabra loca, ni, a ver, yo tomaba drogas los fines de semana y pastillas y porros y tal, pero eso posiblemente me llevó o me podía haber llevado a un sitio peor del que estaba, que era de manera lúdica. No justifico las drogas, pero bueno, era lo que se hacía, la juventud y tal. Tampoco quiero criminalizarlo, ¿no? Pero seguramente no era el camino, y tampoco la manera en la que yo estaba en la vida, que era todo happy, feliz y venga, alegría y tal, no sé qué, no sé cuántos. Eso había que relajarlo.
no sé, lo que sea, cada uno se monta su película y se lo explica a su manera, ¿no? Pero sí estoy convencido. Mira, hay una cosa que me pasa muchísimo. Mucha gente me cuenta, amigos, a veces desconocidos y tal, quieren hablar conmigo con este tema de salud mental y me cuentan su problema y estoy fatal y no sé qué, no sé cuántos. Desde fuera, yo por supuesto les escucho y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero hay una parte de mí que sí, la palabra no es que me alegre de que estén en esa situación. La palabra es, y a veces se lo digo, digo, mira, estás pasando por un proceso muy jodido, pero esto lo vas a superar, y te voy a ayudar, lo vamos a superar, pero, llegará un momento que mires para atrás y digas: "Joder, qué bien haber pasado por aquello, porque ahora estoy muchísimo mejor, me encuentro mejor conmigo mismo, soy más seguro, sé lo que quiero en la vida, sé lo que no quiero, sé lo que no quiero", que es súper importante. Y es un poco la sensación que me ha pasado a mí y que yo he visto en muchísima gente que ha pasado por un proceso muy jodido de depresión o de crisis total, lo ha superado, ha hecho esos cambios que tenía que hacer en su vida de cada uno, vete a saber, adicciones, relaciones tóxicas, un trabajo que no me llena, mi familia, mi padre o mi madre que no sé el qué, mil cosas, ¿no? Entonces, atreverse, ¿no? Saltar y hacer esos cambios, ¿no? Y encontrarse con esa persona que eres en realidad, ¿no? Mm, total, Javi, es que te estaba escuchando y estaba pensando en la referencia que has hecho a lo de Jim Carrey, que yo incluso te diría que fíjate, más que un deep rest, es un deep reset, que reset es como un comenzar de nuevo, totalmente desde cero, y yo creo que estas grandes crisis son un poco así, porque es como que todos los pilares que sostenían tu vida, ¡pum!, se caen y tienes que reconstruirte de nuevo, reconstruirte tú y reconstruir absolutamente todo. Entonces lo haces como con mucha más conciencia, con mucho más sentido y de una forma que también va mucho más alineada con la persona que de verdad quieres ser y la vida que de verdad quieres tener. Lo que pasa que cuando estás en medio del proceso es como horrible, Sí, sí, pero sí, sí. y no se puede ver, en ese momento no se ve cuando ya lo ves con perspectiva y cuando ya ha pasado la ola. Mm. Sí, bueno, estamos de acuerdo. Yo creo que es un gran descanso para luego un gran reset, ¿no? Y a veces es un gran reset, un nuevo comienzo y un empezar de nuevo, y a veces no es para tanto. O sea, yo no hice grandes cambios en mi vida. Seguí con mi vida prácticamente igual, pero las cosas me las tomaba, cambié una cosa que es dejar de tomar drogas, fuera. Cervecitas me tomo, bueno, si me paso un día, pues al día siguiente tengo que descansar y estar tranquilito, ¿no? Pero vamos, no, que, en fin, que me cuido. Empezar a hacer deporte, tal, y luego el gran cambio para mí ha sido no hacer nada que no quiera hacer. Y aquí dejo fuera los compromisos profesionales o tal, pero no hacer nada que no quiera hacer. Ya no voy a fiestas que no me apetece ir, ya no voy a cumpleaños que no me apetece ir, ya no voy a reuniones, donde hay mucha gente y me socializo menos, pero porque me apetece menos. O sea, ya no soy esa cosa que era todo el día saliendo y venga ya hablando, soy más casero, me gusta más estar en mi casa con mi marido, relajaditos. Eh, bueno, también te vas haciendo mayor, ¿no? Pero sobre todo para mí lo importante es eso, sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Entonces digo sí a esto y digo no a esto y con toda la educación digo que no a no sé qué y a nadie le afecta nada que yo me niegue a ir a cosas o, no, o les diga, mira, no me apetece. Tenemos una frase entre mis amigos que es de cachondeo, que decimos cuando nos preguntan por algo, la respuesta es, me encantaría, pero no me apetece. ¿Sabes? O sea, ahí queda la cosa. Pero sí, sí, sobre todo tomar las riendas de tu vida y no dejarte llevar ni por el qué dirán, ni si le voy a molestar, ni no, tienes que hacer lo que a ti te apetece hacer con educación y ya está, ¿no? Mm. Es que yo creo que dentro de estos procesos como que también se aprende mucho a
a escucharse a uno mismo y a entender las necesidades. Una cosa es que las entiendas, otra cosa es luego aprender a poner límites, porque son dos tareas completamente diferentes. Tú a lo mejor puedes empezar a entenderte mejor, a escucharte mejor, a saber lo que necesitas, pero luego el trabajo de poner límites que comentabas, pues es también otro gran trabajo, pero que al final, si tú lo que quieres es estar bien contigo mismo, es que es súper necesario y hay que darse cuenta de que, porque luego ya, cuando ya has aprendido, ya no lo piensas tanto, pero al principio, claro, piensas que vas a hacer daño a la gente si pones límites, piensas que vas a ser rechazado, que ya no te van a querer, todas esas cosas. Y luego en el momento en que empiezas a hacerlo, te das cuenta de que, al contrario, de que, de que la gente lo acepta y de que quien no lo acepta es que es porque no tiene que estar ahí. Sí, para mí es súper importante, por ejemplo, una cosa que es escuchar el cuerpo. A veces uno no sabe lo que quiere hacer, pero tú escuchas tu cuerpo y tu cuerpo te dice, uff, qué pereza ir ahí, que uff, qué pereza esta persona. Todos somos maravillosos y fantásticos y geniales, pero hay personas que a mí me quitan la energía y hay personas que me la dan. O personas que para un día sí me valen, pero para otro día no me valen, porque yo no estoy todos los días igual, ¿no? Entonces, escuchar el cuerpo, de repente tienes has quedado, tienes una reunión, tienes un no sé qué, no sé cuántos, escucha tu cuerpo y tu cuerpo te dice, uff, pues no sé si quiero ir, o de repente tenía un concierto que había decidido ir hace 2 semanas, ha llegado el día y no me apetece nada, nada. Y ahora resulta que dije que sí y pues dices que no, dices que no. Y siempre lo digo, mira, si alguien tiene algún problema de repente con este tipo de cosas, que cambiar los planes y tal, pues el problema lo tiene esa persona. Otra cosa es que de repente quedes con una persona y ya no vayas, le hagas la putada, tal, pero cuando hablamos de estar con más amigos, más gente y tal, pues que cada uno haga lo que quiera hacer, ¿no? Y lo que tú dices, es como lo del el cumpleaños, ¿no? ¡Ay, no vas a venir al cumpleaños! ¡Jo, tal! Con la ilusión que me haría. Bueno, empieza el cumpleaños y a los 2 minutos nadie se acuerda de que no ha sido. O sea que está todo el mundo a lirililerele a sus cosas. O sea, no somos tan importantes ninguno. Mm. Totalmente, Javi, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora me gustaría como también que después de hablar de todo este proceso, ¿no? Como la parte más de creatividad, ¿no? De en qué lo has convertido, de en qué lo has transformado, más allá de lo que has comentado de que eres un activista de la salud mental, pero como en qué se ha transformado todo eso, todo este proceso. Pues bueno, empezó todo, dije, venga, va, me voy a exponer, voy a contarlo públicamente el tema del trastorno bipolar y a ver si así se ayuda de alguna manera a alguien, yo qué sé. Y a partir de ahí, bueno, pues lo conté en algún medio de comunicación y tal, y yo pensaba, digo, no sé si esto va a llegar a algo o tal. Y efectivamente, sí, se hicieron bastante eco del tema, pues el del caiga, quien caiga, no sé qué, un trastorno bipolar y no sé qué. Hoy fui a muchos programas de televisión, entrevistas, eso por un lado, ¿no? Como dando tu visión del tema de la salud mental. Y luego, bueno, pues se fueron abriendo puertas y puertas y puertas. Esto pasa muchísimo cuando tú tienes miedo de exponerte, de hacer algo, de tal, sí, puede que a lo mejor se me cierren puertas en algún trabajo que yo sigo trabajando en el teatro, no tengo problema y me va muy bien, ¿no? Sobre todo por un director que confía mucho en mí. Eh, pero de repente se abren otras puertas y esas puertas pues son, por ejemplo, doy charlas en empresas sobre salud mental en la Fundación ADECO, que bueno, somos embajadores, personas con discapacidad que hablamos cada uno de una cosa y entonces yo hablo de salud mental. Em, Voy a colegios, institutos a hablar de salud mental, también incido mucho en el peligro de las drogas y el acoso escolar, ¿no? Em, por un lado, estuve colaborando tiempo con la Asociación La Barandilla, que trata con personas con trastornos mentales graves, y fui director durante un tiempo de la compañía Arriba el Telón, ahí colaborando. Yo no soy director, pero bueno, echando una mano en lo que se podía, ¿no? Y luego, bueno, escribí el libro este, Bipolar y a mucha honra, que tenía esa necesidad
bueno, estas cosas que te digo se van abriendo puertas, yo tenía la intención, digo, algún día escribiré un libro, de hecho me hice un esquema de lo que quería contar, ahí lo dejé y tal, y a los 2 o 3 meses me llamaron dos editoriales y estaban interesadas en que yo escribiera un libro, o sea, apareció, ¿no? Se fue colocando y ahí fue apareciendo. Y ahora estoy preparando, que eso también tenía muchas ganas de eh, montar hacer un monólogo sobre el tema del trastorno bipolar y contar mi experiencia desde dentro, cómo se vive, el tema de la manía, con mucho humor por un lado y hay otras partes porque son más, pues son duras, ¿no? De escuchar, pero es la realidad, ¿no? Y lo del monólogo me tiene muy, muy emocionado y muy ilusionado. Será para diciembre, se llamará Lunático y tengo muchas ganas. Y el resultado, a veces, en Instagram me escribe gente, tengo que reconocer que tengo que tener cuidado con Instagram porque no puedo atender a todo el mundo, porque me di cuenta de que era perjudicial para mi propia salud mental. Yo no me podía involucrar en todas las historias de todo el mundo que me contaba, ¿no? Y a veces contestas y no sabes la relación hasta dónde se va a estirar, si querrán más, tal. Y es duro, pero es que me tengo que proteger yo para poder ayudar a más gente, ¿no? Pero hay gente que sí le contesto, pero sobre todo tengo mensajes a veces de gente que me dice que, mira, yo estuve a punto de suicidarme, me iba a tomar unas pastillas, vi una entrevista tuya y no lo hice. Entonces, ¡buah! eh, eso me impresiona, ¿no? De repente dices, hostia, que sí, que hay gente escuchando, que hay gente escuchando y que hay gente que le llega, ¿no? El ping es un pequeño pellizco, ¿no? Es un pequeño mensajito, una pequeña luz en ese sitio oscuro, de repente algo te dice, ping, para un momentito, ¿no? Y solo eso basta, ¿no? Para de repente sacar a una persona bueno, ese primer pequeño paso, ¿no? Y luego ya viene del todo el proceso. Y entonces, pues me llena muchísimo todo esto, ¿no? Me para a veces gente por la calle, oye, muchas gracias por esto, te vi en no sé qué entrevista, tal, y llena mucho. Entonces, ya te digo, juntar el tema de la salud mental ahora con el teatro, para mí es una maravilla. Jo, Javi, me emociono escuchándote, pero porque es que es una sensación tan bonita que yo también la he tenido como de repente que llega ese mensaje y dices, es que todo el dolor que he pasado ha merecido la pena solo por esto, ¿sabes? Como que le da sentido a toda esa experiencia tan difícil y tan dura que, pues eso, que has tenido tú en tu caso, Mm, que estoy un poco emocionada, ¿eh? mm. Pero es muy bonito, ¿no? Como poder ser también ese apoyo o esa luz en los momentos oscuros que tienen otras personas y servir de inspiración y te lo agradezco muchísimo porque estoy segura de que muchas personas pues han encontrado luz en tus palabras y en tu proceso y en tu historia. Bueno, somos todos, ¿no? Tú haciendo tus vídeos, bueno, tú haces esta plataforma para que yo pueda hablar, tú también hablas, lo que tú no sabemos, o sea, a lo mejor yo hablo, no llega nada de lo que digo y lo que dices tú en un segundo, de repente le ha llegado a alguien, ¿no? Entonces, esto es una cadena, ¿no? De gente que lo ha pasado mal en la vida, se ha recuperado y dicen, pues ahora vamos a ayudar a los que vienen detrás, ¿no? Y bueno, venimos aquí para aprender y colaborar, ¿no? O sea, yo creo que es echarnos un cable unos a otros, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Javi, se nos va acabando el tiempo y antes de que se nos acabe, sí que me gustaría que comentases dónde pueden encontrar quien nos esté escuchando, pues tu libro. El monólogo entiendo que todavía no está anunciado, pero dónde buscarte y dónde encontrarte y todas las cosas que tú haces. Bueno, pues el libro, en la Casa del Libro, se puede encontrar, Bipolaria Mucha Honra. Es un libro tiene mucho humor, muy divertido, muy loco, es lo que tiene la locura, que es muy loca. Y,
y bueno, muy interesante, sobre todo porque cuento mi experiencia, que es lo de la bipolaridad es una cosa increíble, es maravillosa, o sea, maravillosa en el sentido de es un peliculón. La depresión es más conocida, pero la parte de la manía no es muy conocida. Y a mí me gusta mucho porque yo cuento mi historia desde mi lado, pero hay testimonios de mi marido, de mi padre, de mi madre, de mi psicóloga, bueno, de toda la gente que estuvo en las historias que yo voy contando, ¿no? Entonces cuentan su versión, que no es la misma que la mía. Y luego con el tema del teatro, sí, supongo que estamos ahí preparándolo, pero será para diciembre seguramente. No tengo teatro todavía, estamos hablando con unos y con otros. Hay gente interesada, pero tenemos que encontrar el teatro. Se llama Lunático y bueno, en redes ya pondré ahí las cositas. Bueno, en tu Instagram se te puede seguir y se pueden ir viendo las cositas que vas a hacer. Eso es, eso es, ahí Pues estaremos. pues Javi, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que he disfrutado un montón hablando contigo y por compartir pues todos estos sentimientos y emociones y tu historia que has compartido conmigo y bueno, y con todos los oyentes de este podcast. Nada, un placer, muchísimas gracias. Estás haciendo un trabajo estupendo, sigue así porque también estás ayudando a mucha gente y es de lo que se trata, ¿no? Cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos también. O sea que, y eso vale para todo el mundo, ¿no? A Mm, veces no, ¿qué es la felicidad, ¿no? Que a mí me gusta decir la felicidad no, sino la paz. A mí la paz, el buscar la felicidad muchas veces está en ayudar a otras personas, ¿no? Con un ratito que echemos para ayudar a otras personas, eso nos da mucha felicidad también. totalmente, Javi. Pues muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. Seguro, seguro que sí. Cuando quieras, aquí estoy. Hasta Hasta luego. luego. Chao.